De mi libro La Recua. Los derechos de la historia pertenecen a Manuel Roberto Merlín Juárez. Este relato puede herir la susceptibilidad de algunas personas, se recomienda discreción. Locura. Juan nació en la Ciudad de México el 29 de agosto de 1939. Al mismo tiempo de las inundaciones que provocaron los ríos Consulado y de los Remedios, los cuales afectaron a varias de las colonias nuevas de la ciudad. En una de ellas vivía su familia. Muchas de sus pertenencias se perdieron por la crecida de los ríos y la madre de Juan tuvo que parir en la azotea de la casa, solo con la ayuda de su suegra que alguna experiencia como partera tenía, mientras su esposo trataba de rescatar algunas de las cosas. La vida desde ese día se hizo más complicada, el poco dinero que la familia tenía se terminó. Por esto los padres de Juan comenzaron a pasar largas jornadas de trabajo fuera de casa, por lo que tenía que pasar los días con su abuela, mujer de carácter fuerte, poco cariñosa y harta ya de cuidar niños tras criar a sus 10 hijos. Podríamos decir que Juan se crió prácticamente solo, pasaba la mayor parte del día en una especie de corral improvisado, hecho con pedazos de madera y alambre, donde su abuela lo dejaba todo el día ocupándose de él solo cuando recordaba que tenía que comer. La atención que le brindaban sus padres no era mayor. La madre comenzó a pasar más tiempo en casa y a ocuparse un poco de Juan hasta que nació su segundo hijo. Para entonces ya contaba con 3 años y apenas daba sus primeras palabras. La atención de la familia se volcó sobre el hermano menor, desplazando aún más a Juan, quien en ocasiones parecía que no existía. El único contacto que tenía con su madre era cuando lo buscaba para desquitar en él su enojo, su frustración. Las palizas eran comunes. En alguna ocasión se quejó con el padre, quien simplemente lo ignoró. Tampoco era que pasara mucho tiempo en casa, o que se interesara más que la madre por él. Normalmente se le veía bajo un árbol que se encontraba en el centro de la casa, utilizando ramas y piedras como juguetes improvisados. Poco a poco su comportamiento fue cambiando, si bien nunca fue muy sociable. Se hizo más retraído, rara vez cruzaba palabra con sus padres, su abuela o su hermano. Pasaron los años, gradualmente Juan pasó a ser una sombra que deambulaba por la casa, ignorado por su familia, recordado solo cuando necesitaban a alguien con quien desquitar su enojo. Pero Juan no se sentía solo, bajo aquel árbol tenía compañía, se le empezó a ver hablando solo, teniendo largas conversaciones, en ocasiones discutiendo, peleando, a veces salía corriendo a la casa, se metía bajo la cama y de ahí no salía por varias horas. En alguna ocasión la madre le preguntó qué le pasaba, él solo respondió: las personas del árbol me quieren llevar, quieren matarme. La madre lo vio y solo le dijo: estás loco, ahí no hay nada. Las cosas continuaron así, a pesar del miedo, seguía bajo el árbol día tras día, tal vez por la necesidad de sentirse acompañado. Un día se acercó a su madre y le dijo: me dijeron que matara a la abuela, que necesitan su alma para alimentarse, que es vieja y de todos modos morirá pronto. La madre lo vio y lo golpeó mientras le decía que dejara de decir tonterías, que respetara a su abuela y que no la usara para sus juegos. Cuando se cansó, se fue y lo dejó llorando. Un par de días después fallecía la abuela cuando resbaló en el patio golpeándose la cabeza con una raíz del árbol. La velaron en la casa y al día siguiente fue enterrada. Los días transcurrieron con cierta naturalidad, hasta que 3 semanas después, una tarde, llegó corriendo con la mamá gritando que la abuela estaba en el árbol, que necesitaba que la ayudaran a salir de donde estaba. La madre no supo cómo reaccionar a lo que le decía, no lo agredió, simplemente se quedó callada. El comportamiento de Juan cambiaba cada vez más, en ocasiones no salía de su cuarto, se pasaba el tiempo escondiéndose, hablando solo, balbuceando, gritando que se callaran, que lo dejaran en paz. Y a veces salía corriendo de su casa hasta el río cercano, donde se escondía entre los carrizales. Decía que estar cerca del agua lo mantendría seguro. A sus padres no les importaban mucho las largas ausencias del niño, que en ocasiones se prolongaban por días. A veces lo veían caminar por las calles buscando quien le diera algo de comer, porque ni para eso quería regresar a su casa. La gente del barrio comenzaba a hablar, lo empezaba a conocer como el loco de la colonia. Así que la familia, buscando evitar las habladurías de la gente y guardar las apariencias de buena familia, decidió tener la casa cerrada para que no pudiera escapar de nuevo, la puerta siempre cerrada con llave, las ventanas soldadas. No tenía forma de escapar, pero eso no quería decir que no lo intentara, mas lo único que conseguía era terminar amarrado bajo aquel árbol donde tiempo atrás solía jugar. Así pasaron los años, Juan crecía y su comportamiento empeoraba. Ya contaba con 15 años y el tercer hijo de la familia había nacido. Para entonces sus padres ya tenían adecuado un cuarto al fondo de la casa, donde pasaba encerrado la mayor parte del día, aunque imploraba que lo sacaran de ahí, que no lo dejaran en las noches en ese lugar, que la gente del árbol no paraba de molestarlo, de acosarlo, de amenazarlo.
pero sus súplicas nunca fueron escuchadas, y gradualmente se acostumbraron a sus gritos. A lo largo de 3 años vivió dentro de ese cuarto, alejado de las miradas curiosas de quienes visitaban a la familia. Pocas veces lo dejaban salir para que estuviera un rato en el patio, pero siempre amarrado al árbol con una larga cadena, ya que era normal que intentara escapar de la casa, gritando que ellos querían llevárselo a alga parte, devorarlo porque tenían hambre, que el alma de la abuela no fue suficiente, que siempre lo observaban y lo seguían a todas partes. No dejaban de susurrarle y todas las noches lo visitaban para sacarle el alma a golpes. Nadie le creía, todos sabían que era el loco del barrio y poco a poco su existencia fue cayendo en el olvido, llegando a pensar muchos que había fallecido ya que no se le veía deambular por las calles, ir al río como era su costumbre o buscar quien le diera algo de comer. 3 años después de empezar a vivir en aquel cuarto, una mañana el padre le llevaba el desayuno, más temprano de lo normal. La familia estaba inquieta por los gritos que se habían dejado escuchar durante la noche, gritos de dolor, de terror, súplicas porque lo sacaran de ahí, golpes, llantos, y alguna voz que no se parecía a la de Juan. A sus padres les inquietaba que algún vecino curioso saltara a la barda, entrara al cuarto y hubiera sido atacado por Juan, que si bien no era agresivo, como estaba loco nunca se podía estar seguro de cómo se comportaría. El padre al llegar al cuarto encontró a Juan tirado en el piso, golpeado, sangrando, con el cuerpo lleno de moretones, rasguños y mordidas. La cama estaba volteada en un rincón y en las paredes manchas de sangre. Al verlo se compadeció de él, lo tomó en brazos y lo sacó del cuarto. Mientras caminaba, en medio de palabras incomprensibles logró entender algunas frases. Vinieron por mí, dicen que todos seremos suyos, ya se llevaron el alma de uno de nosotros. Entraron en la casa, lo bajó y lo sentó para que descansara. Le pidió a la madre que lo atendiera, que lo lavara y curara mientras se limpiaba el cuarto. Después de un rato la madre llegó al cuarto, preocupada y asustada, ya no podía soportar la situación. Ayudó a limpiar el cuarto solo para terminar más rápido y encerrar a Juan nuevamente. Cuando entraron a la casa para buscarlo no lo veían por ningún lado, seguramente se había escondido como era su costumbre. Lo buscaron en cada cuarto de la vivienda sin obtener resultados. Pero cuando llegaron a donde dormía el hermano más pequeño, se quedaron paralizados al ver lo que sucedía. Ahí estaba Juan, parado frente a la cama, viéndolo fijamente, murmurando palabras que no podían entender. Despacio tomó una de las almohadas de la cama y cubrió con ellas el rostro del pequeño mientras comenzaba a golpearlo. El padre corrió para alejarlo del niño, tomó a Juan por los hombros aventándolo al otro lado del cuarto. Intentó acercarse a la cama y el padre repitió la acción. Juan gritaba que ellos no entendían. El niño ya estaba muerto, ya se habían comido su alma, que solo querían hacernos daño. El padre desesperado lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. La madre salió corriendo de la casa buscando ayuda y regresó con un grupo de gendarmes quien a los pocos minutos se llevaban a Juan a la comandancia de policía. Por fortuna el hermano menor no tenía heridas de consideración. Pasó unos días en las celdas mientras se realizaban las averiguaciones. Mientras estuvo ahí no dio ni un problema, ni un grito, se veía tranquilo, despreocupado, dormía bien y ya no balbuceaba palabras extrañas. Una semana después era encontrado culpable de intento de homicidio, y mentalmente afectado, fue trasladado al manicomio general donde permaneció hasta que se decidió cerrarlo en 1968. Sometido constantemente a tratamientos de coma y electroshock, se deterioraban físicamente cada día más, pero a pesar de todo estaba tranquilo, nunca dio problemas, nunca intentó escapar. Mantenía largas pláticas con los cuidadores quienes no entendían por qué estaba encerrado en una institución psiquiátrica cuando se comportaba como una persona completamente normal. Cuando la Castañeda cerró fue trasladado a otra institución, contaba con 29 y era un interno ejemplar, aprendió a leer y escribir, devoraba los libros, se dedicó al cuidado de las huertas y la pintura, viviendo de forma tranquila como si todo lo vivido en su casa nunca hubiera pasado. Los médicos no entendían por qué se le había internado en un principio. Sus estudios nunca arrojaron signos de algún trastorno mental, pero por sus antecedentes delictivos les impedía darlo de alta. Una tarde mientras revisaba el periódico, después de leer detenidamente una nota, salió corriendo donde el médico, mientras gritaba que tenía razón, que no estaba loco. Aporreó la puerta del consultorio. Cuando le abrió el galeno le preguntó la razón de tanta excitación. «Doctor, lea usted. Yo tenía razón, no estaba loco». Su médico tomó el periódico en sus manos. Cuando lo abrió cayó pesadamente en su sillón, mientras leía la nota. Una familia fue asesinada por el hijo menor, quien después de drogarlos, ató a sus padres y hermano a un gran árbol que se ubicaba en el jardín de la casa, colocó velas alrededor,
Cuando acaeció la noche se dedicó a golpearlos y apuñalarlos. Los vecinos, aterrados por los gritos, dieron parte a la policía, quienes llegaron cuando ya comenzaba a amanecer. Al derribar la puerta para poder entrar, lo encontraron ahí cubierto de sangre con una gran cuchillo en la mano. Al verlo se les fue encima para atacarlos y los policías no tuvieron más remedio que abatirlo a tiros. Uno de los vecinos declaró a este reportero: durante toda la noche se escucharon gritos, golpes, muchas voces. Subí a la azotea para tratar de averiguar qué pasaba, y ahí estaba el hijo menor cortando el cuerpo de su padre mientras su hermano y su madre lloraban y suplicaban que lo soltara. No podía moverme del miedo. El joven no estaba solo, pero no eran personas las que estaban ahí con él, parecían sombras que salían del árbol y del cuarto del fondo. Cuando terminó de cortar el cuerpo, tomó un martillo y comenzó a clavar pedazos de carne en el tronco mientras gritaba y reía. Repetía una y otra vez: despierten, vengan, coman conmigo, les daré el alimento que necesitan. Cuando terminó de colgar los pedazos del cuerpo del padre, siguió con su hermano y finalmente la madre. A ella le dijo antes de matarla: debiste hacerle caso a tu hijo, a pesar que ustedes solo se dedicaron a lastimarlo, él solo quería protegerlos. ¿Te gustó la historia? ¿Quieres escuchar más? Busca mis historias, relatos y novelas en YouTube, Spotify y TikTok. Sígueme y comparte el contenido para que lleguemos a más personas. Con tu apoyo podré publicar mis libros.